Si usted ve noticias, seguro está más informado que yo de lo que sucede alrededor de nuestro mundo. Tiene mucho tiempo que mi esposa y yo no vemos televisión abierta, rara vez vemos televisión abierta, no nos gusta mucho. Am, no nos gustan mucho las noticias, no porque no queramos estar enterados de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino porque muchas veces tiene un contenido muy amarillista, un contenido incluso exagerado y mal informado de las cosas, pero creo que ninguno de nosotros estamos ausentes de cierta manera de lo que sucede a nuestro entorno. No es necesario conocer Siria, el Medio Oriente, no es necesario tal vez saber del conflicto que no tiene una semana, sino años en el Medio Oriente. No es necesario saber de los conflictos políticos entre un gobernante y otro gobernante, de la ambición de poder, de la ambición de dominio. No es necesario tal vez salir de nuestra colonia para ser conscientes de la gran necesidad que hay del Evangelio de Jesucristo para salvación en los hombres. Tan solo ver lo que se avecina en unos meses en nuestro país, la incertidumbre de bajo manos de quién quedará gobernado nuestro país, qué situación viviremos, seguirá habiendo violencia, seguirá habiendo inseguridad, las cosas cambiarán, habrá menos pobreza o habrá más pobreza. Y bajo esta incertidumbre, lo que debemos tomar conciencia o de lo que debemos estar bien presentes es que hay una gran necesidad a nuestro alrededor. Los hombres necesitan del Evangelio. Los hombres necesitan conocer las buenas nuevas de salvación. Dios puede salvar, es lo que cantábamos. Dios tiene el poder, Dios tiene la autoridad, Dios es soberano y suficiente para salvar al hombre que necesita salvación. Solo Dios puede salvar, dice el canto. Y es cierto, solo Dios puede salvar. Pero ¿cuál es la responsabilidad de los que pertenecen al reino de Dios? ¿Cuál es la responsabilidad del creyente? ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros los cristianos? Podemos cantar bellamente, Dios puede salvar. Podemos cantar, Dios puede salvar. Hermanos, Dios puede salvar, Dios quiere salvar, Dios tiene el poder para salvar, Dios obrará en milagros en la vida del más pesado y difícil de los hombres, del más duro e insensible corazón. Él puede salvar, si así en su voluntad Él lo quiere. Pero, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Sabía que tenemos responsabilidad? Ese es el tema o el título de la enseñanza de esta mañana, nuestra responsabilidad en el mundo. Nuestra responsabilidad en el mundo. Si usted está, no por adjudicar responsabilidad solamente a la iglesia en Apatzingán, pero si vemos un tierra caliente estallando, la iglesia en Apatzingán tiene gran responsabilidad. Si vemos una Morelia insegura, robos, asaltos, si nuestra colonia está infestada de idolatría, de pecado, de robo, tenemos una gran responsabilidad. Y hay de dos sopas ahí. O estamos influyendo al responder a nuestra responsabilidad, o si no hay evidencia de cambio alguno tras la presencia de creyentes en esa comunidad, algo estamos haciendo mal. Estamos faltando a nuestra responsabilidad. Dice el pastor Miguel Núñez, alguien que no está asumiendo su responsabilidad humana que le toca, no está verdaderamente esperando en Jesús. Podemos apelar a la soberanía de Dios, a su gracia, a su amor, a su buena obra para con los hombres al salvarles, y Dios es soberano y puede hacerlo aún sin valerse de la iglesia para salvar a los hombres, pero es una responsabilidad que corresponde a nosotros como parte del reino, como nuestra función y tarea dentro del reino, y si estamos faltando y no estamos asumiendo esa responsabilidad que nos toca, no estamos verdaderamente esperando en el Señor Jesús. Mateo 5, versículos 13 al 16. Seguro que conoce la porción. 5, 13 al 16. ¿Ya está ahí?
Lea junto conmigo en voz fuerte, clara, versículo 13 al 16. Dice la palabra de Dios: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad, repetimos, yo me perdí, le hice perderse, me brinqué hasta el 14 y no me dijo nada. Versículo 13, firmes hermanos, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿cómo será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la porción que vamos a estudiar. Solamente para reconectar. Tal vez usted está más conectado que yo porque escuchó la enseñanza del domingo pasado. Dicen que cantaron gallos aquí y hubo entonación, pero también dicen que fue un buen mensaje porque es palabra de Dios. Las bienaventuranzas. Qué bonito suena, bienaventurado es. Cualquiera de nosotros creo quisiera decir, quiero ser bienaventurado, quiero ser dichoso, quiero ser doblemente feliz. Las bienaventuranzas, ¿qué son en esta porción anterior? Las bienaventuranzas son una descripción del carácter de los que son creyentes, de los que son parte del reino. Es una descripción del carácter de los hijos de Dios. Las bienaventuranzas nos enseñan un contraste entre el creyente y el mundo. Si la bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los misericordiosos. Lo contrario a esto serían los que no son bienaventurados, la gente del mundo, los que no tienen temor de Dios, los que no han venido al evangelio de salvación. Y hay un claro contraste, cómo debe ser la vida en el reino, cómo debe ser la vida del Hijo de Dios, del creyente, y cómo no es la vida de aquel que evidentemente Dios no mora en él. Es dichoso o muy feliz el hombre que porta estas cualidades. Dice, bienaventurado es, dichoso, doblemente feliz, porque de ellos, termina casi esta porción diciendo, porque de ellos es el reino de los cielos. Doblemente feliz es el hombre que consta de estas cualidades, porque de ellos es el reino de los cielos. En la siguiente porción que vamos a estudiar hoy, Jesús usa la imagen de la sal y de la luz para ilustrar la responsabilidad de estos bienaventurados, para ilustrar la responsabilidad de estos hombres que, formados con el carácter divino, con el carácter del reino, tienen responsabilidad en medio de este mundo en el cual habitamos. La oración de Jesús por sus discípulos fue: Padre, no te ruego que les quites del mundo, mas guárdales del mundo. La intención de esto, al no quitarnos de la tierra, ¿cuál sería? ¿Éxito? ¿Felicidad? ¿Prosperidad? No, hermanos, no estamos en este mundo para lograr éxito, para acumular montones de carreras, para acumular montones de dinero. Si no, pues ya de todos modos ya habíamos fallado en eso, ¿verdad? No estamos en esta tierra para ser felices, para ser plenos, algunos predicarían para tener éxito, declararlo y apoderárselo. No estamos para eso como creyentes. La Biblia en ningún momento enseña esto. Al contrario, lo que la Biblia enseña es que mientras estemos en este mundo caído, en este mundo corrompido por el pecado, enfrentaremos sufrimiento por causa del evangelio. Si es que estamos padeciendo por el evangelio. Si estamos buscando prosperidad, éxito y bienaventuranza de los hombres, no vamos a enfrentar, obviamente, sufrimiento por el evangelio. Pero bienaventurado es el que conserva las cualidades, el carácter de un hombre del reino de Dios. Este es bienaventurado porque de ellos es el reino de los cielos. Y Jesús usa esta imagen, decía, de la sal, de la luz, para ilustrar la responsabilidad del creyente. Ahora, quiero enfatizar esto antes de abordar estos dos símiles, estas dos ilustraciones.
El creyente no llegará a ser la sal y la luz. El creyente no será sal y luz. No sé si me estoy dando a entender. El creyente no va a ser sal y luz en algún momento específico cuando determine ser sal y luz. El creyente ya es sal y luz. Usted y yo, lo que dice el versículo, vosotros sois. Tajantemente el versículo está diciendo que ya somos sal y luz. El creyente ya es sal y luz y por tanto debe cumplir con una responsabilidad como sal y como luz. Fuimos a Ixtapas y Guatanejo y en un mercadito que venden artesanías mi suegra compró un par de cochinitos bien bonitos que eran saleros y pimentero. Y un cochinito se le recargaba al otro, muy bonitos, bien pintaditos, muy artesanales. Cualquiera pondría, y me imagino más tal vez en el clima de Lázaro Cárdenas, tal vez yo lo haría, pondría esos cochinitos solo de adorno. Porque la sal se pegaría, la sal se humedecería mucho y solo sería el salero un adorno en medio de la mesa. Esa no es la finalidad de estos hombres, estos creyentes que la Biblia nos declara como sal y luz. Algunos suelen comprar hoy en día lámparas para adornar sus casas y prenden todas las lámparas para adornar. Aunque ya haya luz, prenden todas las lámparas para adornar. Aunque el recibo crezca, prenden todas las lámparas para adornar. Solo para adornar, mas no es el fin específico de la luz. ¿Me explico con esto? Tenemos una responsabilidad al ser sal y luz. Y vamos a ver 3 aspectos. Primero, ¿qué nos quiere dar a entender la Escritura en nuestra responsabilidad como la sal? ¿Qué nos quiere dar a entender la Escritura con nuestra responsabilidad como la luz? Y por último, la bendición que experimentaremos al cumplir con nuestra responsabilidad y ser instrumentos de gloria en manos de Dios. Vosotros sois la sal de la tierra. Sal de la tierra. ¿Por qué sal? Si ustedes como yo y no come tanta sal, no le haya sentido al hecho de la sal de la tierra. Yo como muy poca sal. Me admiro de los que aún sin probar bocado agarran el salero y es su gusto. Algo necesitan en ese platillo. ¿Qué fin tiene la sal? ¿Para qué se usa la sal? Su uso común cumple varias funciones, más allá de las que conocemos tal vez en la actualidad. Hoy con refrigeradores y con muchas otras cosas más, con medicamentos, la sal pierde menos utilidad. Solo es para los frijolitos, para los tacos de tripa, ese sí, lleva salecita y limón. Pero ¿para qué más sirve la sal? En otros tiempos, ¿para qué usaban la sal? La sal tenía varias funciones. Una, por ejemplo, podía ser purificar, preservar. Llegó a ver, tal vez personas más grandes llegaron a ver pedazos de venado cubiertos de sal después de ir a la casa, el señor de la casa, porque no tenía un refrigerador donde conservar toda la carne de venado. Había de dos, o la repartía con sus vecinos, que aún así seguía siendo mucha, o la comía toda, que no iba a poder, o tenía que conservarla y usaban la sal para preservar, para conservar. La sal también tenía utilidad curativa, obviamente, tenía el fin de dar sabor, y la sal no me negará que también produce sed. La sal puede tener varios usos. En el Antiguo Testamento se exigía que los sacrificios consumados en el altar, ya fuera en el tabernáculo o en el templo, tuvieran sal. Y la sal venía a ser como un emblema de incorrupción y símbolo de lealtad. Incluso la sal era empleada para representar un pacto perpetuo, para simbolizar y confirmar un pacto perpetuo. La sal para los creyentes o para los discípulos que están escuchando las palabras de Jesús en esta porción de Mateo tiene mucho más significado que para nosotros hoy en día. Tal vez por eso cuando leemos, vosotros sois la sal de la tierra, decimos, sal como, nos hubiera gustado ser más como mielecita o cajeta o Nutella, no sé, algo más delicioso, pero sal, el discípulo de Cristo
al igual que la sal, debe ser una influencia que purifica, preserva, cura, da sabor y despierta sed en el sentido espiritual y moral en medio de los hombres. El creyente, como sal de la tierra, debe provocar esto en la vida de los que nos rodean. Purificar, preservar, curar, dar sabor, despertar sed en aquel que está viendo nuestras vidas, sed espiritual, sed moral. El hombre, el creyente no solamente debe marcar una diferencia espiritual en medio del círculo en el que se rodea, no solamente basta con que todos sepan que es cristiano y cuando él esté presente no digan chistes de mal gusto, de doble sentido porque él es cristiano y él es pues más persinado, él es más santito, no digan de esos chistes. No solo debe haber como un respeto por la religión o el que profesamos. Debe haber incluso una influencia moral en medio de los hombres, como sal en medio de la tierra, como la sal de la tierra. El creyente debe representar una influencia no solo espiritual, sino también moral. Recuerdo que en la preparatoria, en la que sí estudié, cuando ya Dios había tratado con mi vida de maneras diferentes y especiales y mi corazón había sido rendido a Él, pues ahí me dediqué al estudio. Siempre fui muy parlanchín, siempre muy bromista, pero había una diferencia en mí a mi trato en una preparatoria anterior, a la secundaria y aún hasta la primaria. Y recuerdo muy bien que había un joven que se declaraba homosexual. Y al decir se declaraba es que no tenía reserva alguna, no tenía pena, no se limitaba en nada. Sus expresiones, su trato era tal y cual lo que él decía ser. Y con todos tenía un trato algo pesadito, especialmente con los hombres. Y aquellos que a él le hablaban como ella, aquellos que a él le hablaban como mana, como chica, como loca, como lo que quiera, él también respondía así. Y los tocaba y los golpeaba y jugueteaba y los perseguía, alguna vez hasta los llegaba a besar. Hermanos, créame, no le estoy mintiendo. Conmigo había un trato diferente. Yo nunca le hablé por ella, yo nunca cambié su nombre. Yo siempre le llamé por su nombre, yo siempre le traté como un hombre y nunca di lugar a tener un trato diferente con él. ¿Por qué le menciono esto? Tal vez esta vez fue una vez de victoria y tal vez otras veces la regué, pero como creyentes debemos enmarcar una diferencia espiritual y debemos tener una influencia moral en el círculo en el que nos encontramos. Si con otros se llevan a palabrerías, si con otros se llevan a doble sentido, si con otros se llevan a golpes, si con otros guardan mentiras y secretos con fin de causar daño, el creyente no debe participar de estas cosas. Como sal de la tierra debemos marcar evidentemente una diferencia entre la vida de los que no creen en Cristo y de nosotros que creemos en Cristo. Debemos mostrarnos como bienaventurados por nuestra pobreza espiritual, porque lloramos, porque nos dolemos, porque somos mansos, porque tenemos hambre y sed de justicia. Pero si no estamos marcando una influencia espiritual y moral en medio de los hombres, entonces no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de ser sal de la tierra. Si como todos los demás es nuestro trato, si escuchamos las mismas cosas, si hablamos las mismas cosas, aún más allá, si hacemos las mismas cosas de todos los que nos rodean, no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de ser sal de la tierra. Si el creyente verdadero, si el discípulo genuino manifiesta las características de ser un hijo de Dios, su testimonio tendrá este efecto que tiene la sal. Aunque específicamente aquí no nos estamos refiriendo a lo que hacemos en concreto al hablar acerca de la sal, sino a lo que somos. El símil de la sal tiene que ver con el carácter, con preservar el carácter como hijos de Dios, como sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, si la sal pierde sus características, si la
sal pierde su carácter como sal, entonces no sirve para nada, dice el pasaje. Para que la sal cumpla su función, debe mantener su carácter fundamental. Ahora dirá usted, ¿la sal pierde su sabor? Métala en agua y péguele un trago. Sigue sabiendo a sal. Póngale de más a los frijoles y déjalo servir muchas veces a ver si la sal se diluye y baja su sabor. Va a seguir sabiendo a sal y tal vez mientras más servidas les dé, más sabor a sal va a tomar. La sal que usamos hoy en día no puede perder su sabor. ¿Por qué entonces dice el pasaje que si la sal se desvanece, entonces no sirve nada sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres? La sal que usaban en el primer siglo, la sal que usaban en el Medio Oriente, contenía muchas impurezas minerales. Y al ser expuesta al medio ambiente, al ser expuesta al aire, al agua, podía perder su sabor. Y esto lo hace inservible. Esto convierte la sal en inservible. La sal seguía teniendo apariencia de sal, mas sin su sabor ya no sirve como sal. ¿Me explico con esto? Extraían sal del Mar Muerto y esta sal contaminada, mezclada de muchos otros minerales, cuando era expuesta a ciertas condiciones, perdía su sabor y entonces ya no servía como sal. Se dice que cuando parte de esta sal que recogían del Mar Muerto perdía su sabor, la almacenaban en el templo de Jerusalén, y cuando por causa de las lluvias el piso del atrio se volvía muy resbaloso, lo que hacían era esparcir esta sal que ya no tenía sabor para así evitar que se resbalara el pie al caminar sobre el atrio del templo. Entonces la sal sin sabor venía a ser pisada por los hombres. Es una idea que se dice en cuanto al uso de la sal sin sabor. Hermanos, cuando el creyente, cuando la iglesia se involucra con los elementos impuros de este mundo, pierde su sabor. Cuando el creyente no marca una diferencia espiritual y moral en medio de este mundo en el que nos encontramos, pierde su sabor, pierde su esencia y pierde la credibilidad del evangelio. Un hermano de nombre Albert Müller dice: no deberíamos esperar que el evangelio tenga credibilidad si nosotros no lucimos como gente del evangelio. Pero es que, ¿por qué no creen? ¿Por qué? Ya les he predicado una y otra vez. Hermanos, ¿será que está viendo algo en usted que no le está hablando el evangelio? ¿Será que mi vida está transmitiendo algo a su vida que está haciendo que pierda toda credibilidad del mensaje que le estoy anunciando? Porque tal vez si yo le hablo de perdón de pecados, pero me ven pecando, el mensaje es incongruente. Estamos mandando un doble mensaje, doble información a la cabeza, y la cabeza está así como, entonces, ¿qué hago? Es como el padre que le dice a su hijo: no digas groserías, hijo de papá. Está mandando un doble mensaje al hijo. A la vez le está dando instrucción clara, concisa: no digas groserías. Pero a la vez con sus acciones le está diciendo: di groserías. Yo las digo, es común. No yo, el padre del ejemplo. La madre que le dice al hijo: dile al abonero que no estoy. Y que a la vez le dice al hijo: no mientas, no me mientas porque te doy un chanclazo. Está mandando un doble mensaje. La cabeza está tratando de procesar esto y no puede responder adecuadamente al mensaje, porque por un lado le está diciendo: no mientas, pero por otro lado le está diciendo: de vez en cuando es bueno mentir. Así el creyente que pierde su sabor, que no marca una diferencia espiritual y moral en el mundo como la sal de la tierra, enviamos un doble mensaje cuando decimos: aléjate de tu pecado y ven a Cristo para perdón y nueva vida, pero a la vez no manifestamos evidencia de nueva vida, no manifestamos evidencia de perdón de pecado, seguimos doliéndonos, hundidos por lo que hemos hecho una y otra vez, y ahí estamos llore y llore, y sí, es que Dios puede, Dios tiene poder, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios suple nuestras necesidades, pero en cuanto falta para el frijol, ya estamos pidiendo prestado y estamos corriendo de un lado para otro en desesperación. Estamos mandando un doble mensaje. Ese es el Dios que te predico, pero este es el Dios que yo creo. ¿Cómo va a creer en el Dios que le predico si no es el que yo creo?
¿Me explico con esto? No deberíamos esperar que el Evangelio tenga credibilidad si nosotros no sudamos el Evangelio, si nosotros no vivimos como gente del Evangelio. Nuestras palabras van a resonar nada más como ruido. Esto no tiene que ocurrir con el cristiano. Como la sal, el creyente debe contribuir a preservar, a corregir e impedir la corrupción de este mundo. Si vemos que el mundo se está desmoronando a nuestro alrededor, si vemos que hay bastante delincuencia, que hay violencia, que hay rumores de guerra, que las cosas están increíblemente, el mundo, aunque estamos viendo esto, dicen, ay, no inventen, estoy preocupado porque va a haber guerra y se va a suspender el mundial. Tan así estamos. Tan así estamos. Dios quiera que nosotros, sus hijos, que nosotros, fuente de gracia, no estemos actuando así. Que ante la necesidad inminente del mundo no estemos siendo indiferentes, mucho menos conformándonos al mundo y no siendo sal en el mundo para que el Evangelio tenga congruencia y un mensaje certero y creíble en medio de los hombres. Como sal, el creyente debe preservar, corregir e impedir la corrupción. Al conservar su carácter como un genuino discípulo, el creyente debe ayudar a gustar, a provocar agrado a una vida de justicia, de paz, amor, según los principios del Evangelio. Si el mundo ha dicho que no viene a las iglesias cristianas, que no cree en este evangelio porque no quiere ser como los demás creyentes, no es porque han escuchado el evangelio de Cristo, sino porque han visto el testimonio de creyentes que no han sido la sal de la tierra. Si el mundo dice es que la iglesia es bien aburrida, es que ahí te niegan todo, ahí no te dejan hacer nada, es porque hemos enviado un mal mensaje o un doble mensaje acerca de lo que el evangelio dice, de lo que el creyente puede disfrutar y gozar en la plenitud de la vida que Dios nos ha dado en Cristo, pero la gente ha visto otra cosa. La gente ha recibido otro mensaje, pero como sal de la tierra debemos provocar un agrado por la vida de justicia, paz y amor según los principios del Evangelio. Si el mundo dice, el que no tranza no avanza, y el creyente se la cree y tranza para poder avanzar, ya no mostró congruencia con el Evangelio, ya no confió en el Dios soberano que suplirá todas las cosas según su misericordia. Si el creyente dice, pues me meto aquí en la fila, de todos modos no me vieron, no está marcando una diferencia moral. Y podemos ir desde un pecado evidentemente, llamémosle grande, hasta un pecado, llamémosle insignificante, pequeño, que no causará daño a nadie. Pero si ni en el pequeño ni en el grande marcamos una diferencia, no estamos siendo la sal de la tierra. Estamos perdiendo nuestro carácter, nuestra esencia como discípulos del reino de Dios. Y tal vez por eso el mensaje del Evangelio está siendo irrelevante para el mundo hoy en día. Porque si predicamos nueva vida, porque si predicamos reconciliación, porque si predicamos del amor, de la gracia, del consuelo, de la esperanza, pero a la vez vivimos como desesperanzados, como inconsolables, como faltos de amor, como faltos de gracia, como si vivimos incongruentes al Evangelio, no estamos dando un mensaje correcto al mundo como sal de esta tierra. Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor os ruego, Pablo exhortando a los efesios, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Si somos sal de la tierra, seamos sal de la tierra. Si tenemos que saber salado y tenemos que producir sed, sepamos salado y produzcamos sed. Traté de buscar para decirle literalmente lo que expresaba un pastor acerca de esta idea y decía que nosotros como creyentes somos sal, así es que no esperemos ser gustados dentro de la boca del mundo porque no somos dulces. Lo que el mundo va a hacer es escupirnos, porque preferiría una cucharadita de Nutella que una cucharada de sal. Pero aún independientemente de lo que el mundo piense acerca del contraste que marquemos espiritual y moralmente, seamos la sal de la tierra. Andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados.
Somos llamados a permanecer firmes en nuestra vocación, a conservar nuestro carácter como genuinos creyentes, a no perder el sabor. Porque si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Si la sal se desvaneciere, perdería su funcionalidad y no sería útil más que para ser desechada y pisoteada. Como genuinos creyentes, así debemos ser una influencia poderosa por el mensaje del Evangelio que hemos creído y predicamos a los hombres como sal de la tierra. Esta es nuestra responsabilidad. En este mundo somos responsables de ser la sal de la tierra, quienes por nuestro carácter como hijos de Dios marquemos una clara diferencia entre el mundo que no cree en Cristo y nosotros que hemos creído. Que nuestro carácter se mantenga firme, que no perdamos nuestra esencia como hijos de Dios, que mantengamos la pureza como sal y tengamos funcionalidad para anunciar y proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Tan solo bastaría con dar una vuelta al mundo y observar los países que han desechado la palabra de Dios como pertinente para sus vidas y observaríamos las consecuencias que esto ha traído. Las naciones que han desechado vivir en un temor reverente a Dios e incluso que han blasfemado en contra del nombre de Dios, podemos ver evidentemente sus acciones, su vivir. Evidentemente necesitan que la sal de la tierra vaya a dar sabor, vaya y preserve y marque una diferencia entre el pecado y la santidad. Y el carácter del creyente y la esencia del creyente es santidad. Y si no guardamos nuestras vidas en santidad, no podremos ser sal de la tierra. Si somos tal y cual como cualquier otro en este mundo sería, no somos sal de la tierra. Si el mundo no puede identificar entre quién es cristiano o cómo es un cristiano y cómo no es un cristiano, entonces no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de ser sal de la tierra. Y siguiente aspecto, dice el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Nuestra responsabilidad es ser luz del mundo. Un mundo que está en tinieblas, un mundo que carece de luz. Nosotros somos, si lo vemos desde este aspecto, la única luz del mundo. No hay más luz para el mundo. No tienen generadores alternos para producir luz. Tal vez lo intenten, pero no lo lograrán. La luz, ¿qué función cumple? Obviamente ilumina un lugar oscuro, disipa las tinieblas, alumbra un camino, un sendero, proporciona dirección. La luz descubre, ayuda a encontrar algo, vuelve a claridad las cosas, ayuda a ver lo que antes no se podía ver y guía a las personas. Esta funcionalidad tiene la luz. Nosotros somos la luz del mundo. Como luz, el seguidor de Jesús debe contribuir a disipar las tinieblas de ignorancia, error y pecado que nos rodean. Si estamos en el trabajo y como luz no exponemos, evidenciamos la ignorancia, el error y el pecado en los hombres, no estamos siendo luz. Si tú ves que alguien está tomando algo que no es suyo y tú solo te quedas viendo, o como está de moda, te pones a grabar un video para el Facebook Live, no estás siendo luz del mundo. Seremos luz cuando igualmente marquemos una diferencia y disipemos las tinieblas. Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús hablando dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
¿Quién es la luz del mundo? ¿Quién es la verdadera luz? ¿De quién emana la luz que irradiamos como luz del mundo? Realmente Cristo es la luz del mundo. Los creyentes, nosotros, los hijos de Dios, somos la luz del mundo solamente, o el hombre es la luz del mundo solamente a medida que Cristo more y reine en nuestras vidas. Así el creyente reflejará la luz de Cristo. Ha sido llamado, hemos sido llamados de tinieblas a la luz para anunciar las virtudes del que nos llamó a la luz. Así lo dice en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando la luz está encendida, cuando prendemos la lámpara, cuando encendemos el foco, cuando encendemos la vela, su función es iluminar en un lugar oscuro, ¿no? Tenemos mucha luz ahorita por las ventanas. Si prendemos las lámparas aquí, no tiene mucha función. Está iluminado el lugar. Pero si bajamos al sótano, tal vez es oscuro y necesitamos luz. Si es de noche y entramos a este edificio, muy seguramente ocupamos luz. La función de la luz es iluminar en la oscuridad y esconderla, pues sería algo incongruente. El creyente así debe ser luz delante de los hombres. Juan el Bautista decía que él no era la luz. Y como Juan el Bautista, también nosotros podemos estar conscientes que no somos la luz, pero damos testimonio de la luz para que los hombres crean en Jesucristo, quien es la luz que disipa las tinieblas del pecado. Y ese es el mensaje que anunciamos como la luz del mundo. Nosotros no somos la luz, pero damos testimonio de la luz para que los hombres crean en la luz, crean en Jesucristo, quien es la luz y disipa el pecado del mundo. Juan en el capítulo 1, versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hermanos, en un mundo que se está desmoronando por evidente presencia del pecado en el corazón de los hombres, en un mundo que anda en tinieblas, luz debe resplandecer en los corazones. Debemos atender a nuestra responsabilidad de ser luz en este mundo e iluminar, irradiando la luz de Cristo para que muchos más puedan creer, muchos más puedan venir a Él y el pecado sea disipado. Nuestra función en este mundo no es volvernos consejeros políticos, expertos en política. Hoy hay muchos en Facebook. Nuestra responsabilidad en este mundo no es volvernos unos activistas sociales que por medio de marchas, pancartas o en calzones busquen transformar el mundo. No. Nuestra responsabilidad no es tomar las armas de los militares, levantarnos y cambiar todo por el poder de la fuerza. La responsabilidad del creyente no es la crítica y la acusación hacia los responsables de gobernar el país o el mundo. La responsabilidad del creyente no es por sus fuerzas provocar un cambio que evidentemente no puede ser provocado sino por la luz que disipa las tinieblas del pecado. Por eso nuestra responsabilidad es ser sal y ser la luz del mundo. Si por un lado cantamos, Cristo puede mover montes y solo Dios puede salvar, pero por otro lado decimos, ¿nos van a llevar al despeñadero? No estamos expresando una confianza plena en el soberano Dios del universo. Estamos dando un doble mensaje. Ante las tinieblas de este mundo, la luz de Cristo debe iluminar los corazones de los hombres. Y nosotros, iglesia, nosotros creyentes, tenemos la responsabilidad de ser la luz del mundo.
Cumpliremos con esta responsabilidad solo y siempre y cuando caminemos como hijos de luz, caminemos en santidad al ser imitadores de Dios. Dice Efesios en el capítulo 5, versículos 1 al 9. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Así daremos evidencia de la luz, siendo imitadores de Dios como hijos amados. Es que nadie es perfecto en esta tierra. La Escritura también nos habla de buscar la perfección, de buscar la santidad, imitando a Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tal sacrificio, tal manifestación de amor debe ser dada a conocer a los hombres, no solamente por el mensaje predicado, sino por la evidencia de ese amor en nosotros, dándose a los hombres también. Versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricias, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien, acciones de gracias. Acciones de gracias. Esa es una actitud muy contrastante con la vida de aquellos que no pueden andar en luz, porque permanecen aún en tinieblas. El versículo 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Este no es bienaventurado, este no es parte de la heredad del reino anunciado. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. En otro tiempo sí, también éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Así es que la exhortación de la Escritura es: andad como hijos de luz. Y esta vida como hijos de luz es evidente, debe ser evidente, dice el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Hermanos, si queremos ser prácticos al obedecer a nuestra responsabilidad de ser luz, no podemos seguir escudando nuestras acciones a nuestro carácter. No podemos seguir excusando nuestras acciones a nuestro contexto, a las situaciones que nos rodean. Es que soy tan pobre que tengo que robar, ¿y eso justifica mi acción de pecado? Es que soy tan enojón que me hacen enojar y por eso les grito, ¿y eso justifica mi pecado? Es que soy tan mentiroso que no puedo dejar de mentir y esto es como natural en mí. Sí, en todos es natural el pecado, pero cuando Cristo ha venido a ser la luz que resplandece en nuestros corazones y disipa el pecado, la evidencia debe ser fruto del Espíritu, que es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando, dice el versículo 10, lo que es agradable al Señor. Esta debe ser la luz que resplandezca en medio de los hombres. Creyentes que evidencian el fruto del Espíritu en sus vidas, que evidencian toda bondad, justicia y verdad, y así comprueban delante de los hombres lo que es agradable al Señor. Evidentemente también evidenciaremos lo que no es agradable delante del Señor. Así es que, hermanos, no andemos en las obras infructuosas de las tinieblas, como dice la Escritura. Más bien andemos como hijos de luz, respondamos a nuestra responsabilidad. Mostremos a los hombres que habitan en tinieblas un sendero seguro. Alumbremos con la luz del Evangelio en los corazones perdidos para que conozcan que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Si nosotros no somos luz, el que está en oscuridad no encontrará este camino. Si nosotros no somos luz, el que está perdido y tropezando una y otra vez con la misma piedra, como dijo el salmista, si nosotros no somos luz, el que está en tinieblas permanecerá en tinieblas. Dice Sugel Michelén, no se trata simplemente de predicar un mensaje evangelístico. Yo agregaría, incluso no se trata solamente
de folletear al por mayor. Se trata más bien, y no estoy con esto diciendo que no prediquemos un mensaje evangelístico, que no compartamos una porción impresa que lleve a las personas a conocer el evangelio. No estoy diciendo que no se haga, pero no se trata solamente de esto. Se trata más bien de poseer un carácter especial y de vivir y manifestar ese carácter en todas las áreas de nuestra vida. Eso es ser sal y luz. Ser sal o ser luz no es nada más pararnos en una esquina, hablar del evangelio para a la vez, cuando damos vuelta, mostrar un comportamiento completamente diferente al mensaje que estamos anunciando. Ser sal y luz se remite incluso a, aún sin hablar, manifestar el evangelio por la evidencia del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y otros pueden decir, ¿no eres diferente? Nos dijo un vecino hace unas semanas, ustedes son religiosos, ¿verdad? Y empezó a hacer preguntas ahí. Gloria a Dios si vio algo diferente. No se trata solo de predicar un mensaje evangelístico, se trata de poseer un carácter especial. Como la sal, conservar el carácter, mantener el carácter, la esencia como hijos de Cristo, como hijos del Dios viviente. Y mostrar ese carácter en todas las áreas de nuestra vida como luz que resplandece. Eso es ser sal y luz del mundo. Al cumplir, hermanos, nuestra responsabilidad de ser sal y luz, entonces ahí seremos instrumentos de gloria en manos de Dios. Vosotros sois la luz del mundo, dice el versículo 14. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No hay necesidad, es absurdo esconder una luz. Ni se enciende una luz, dice, y se pone debajo de un almud. ¿Sabe qué es un almud? Yo no sabía muy bien qué era. Yo tenía idea solamente de que era como un cajón, como un canasto. Es como un cajón, como un canasto. Dicen que puede ser de barro o de madera y era como una unidad para mantener una cantidad que habría de ser vendida. Tal vez podríamos pensar, lo más cercano a nosotros como un almud serían las canastitas tramposas de fresas que venden a los bordes de carretera. Entonces dicen, a 15 la canasta. El almud era una medida que era usada así, era un recipiente. Entonces no se enciende una luz para entonces ponerla debajo del recipiente y tapar la luz, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Si somos la luz del mundo, somos la luz del mundo no para estar escondidos, no para camuflajearnos, no para no evidenciar la luz, no para no disipar las tinieblas, sino para, como una ciudad asentada en lo alto, iluminar a todo el que está a nuestro alrededor. Como una luz puesta en un candelero, iluminar a todos los que están en la casa. Es nuestra responsabilidad ser luz. Dice el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ser instrumentos de gloria. Nuestras buenas obras son evidencia de que somos hijos de luz y que andamos en luz. Si no pueden decir de nosotros que somos hijos de luz, si no somos evidente luz a los hombres, tal vez nuestras obras necesitan ser cambiadas. Estas buenas obras que manifestamos obviamente no vienen de nosotros mismos como algo natural en nosotros, sino que son hechas en Dios por la obra del Evangelio. En Cristo somos hechos nuevos, creados para buenas obras. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, creados nuevamente. Por nuestra condición de pecado no podíamos andar en buenas obras, pero por la obra de Cristo, Él nos hizo nacer en Él, nos hizo ser creados nuevos en Él para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para si podíamos anduviéramos en ellas, para si queríamos para que anduviéramos en ellas. Y solo el que ha nacido de Dios
Solo el que permanece en Dios es capacitado para vivir separado del pecado y andar en buenas obras. Solo el que es nacido de Dios. Solo el que permanece en él. Dice 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios, porque tiene una nueva naturaleza en él, porque ha recibido una nueva identidad. Cuando antes se le identificaba como pecador, cuando antes se le identificaba como muerto, cuando antes se le identificaba como uno que había transgredido la ley y por lo tanto se le adjudicaba también el calificativo de deudor, ahora en Cristo esta es nueva criatura, creado en Jesús para buenas obras. No practica más el pecado porque Dios es en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero el que no ha nacido de Dios, el que aún en sus pecados se encuentra en condición de muerte, este se rehúsa a venir a la luz y permanece en tinieblas, por tanto acarrea para sí condenación. Así lo dice Juan en el capítulo 3, versículo 19, y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No van a amarnos mucho como luz. No seremos los más repletos de amigos cuando seamos luz. El que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto, y esa es la parte que resalto aún más, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando andamos como hijos de luz, cuando irradiamos luz en medio de la oscuridad, hacemos manifiesto que nuestras buenas obras son hechas en Dios, provienen de Dios. Caminamos así, actuamos así, vivimos así porque esto viene de Dios. Oye, pero es que tú me predicas que sea así, que deje aquello, que cambie, y es que si voy a tu iglesia, si voy a tu religión, me van a cambiar. Esperemos así sea. Es que yo no puedo dejar esto, es que yo llevo tantos años haciendo esto, tomando esto, practicando esto, que no creo que pueda cambiar. Y lo que la luz, el testimonio de luz en nuestras vidas debe decir, veme a mí, yo no era yo no hacía esto, yo no hablaba así, yo no me comportaba así, porque yo estaba en la misma posición que tú, pero de Dios viene todo esto que ahora vivo. Nosotros estábamos contados entre los condenados. Nosotros andábamos en tinieblas practicando la maldad. De este modo no somos quienes merecemos mérito por obrar bien. Qué bien te portas. Lo sé, es que soy buen cristiano. Nosotros no merecemos el mérito por obrar bien. De hecho, la luz del Evangelio deja descubierto que nuestras buenas obras vienen de Dios, son hechas en Él, separados de la vida en Cristo somos incapaces, pues la rama que está muerta no puede producir fruto. La rama que está muerta no puede producir fruto. Si usted se ha encontrado en una lucha constante contra el pecado, aún más que lucha, si usted se ha encontrado derrotado una y otra vez por un pecado, el cual dice, no puedo salir de esto. Si usted dice, ¿cómo cambiaré mi vida? Si usted dice, ¿cómo dejaré de experimentar dolor por la vida que estoy llevando? O hay de dos, creyendo en el Evangelio, no ha hecho de sí el conocimiento bíblico como práctico al decir,
en Dios soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Él soy capacitado para vivir en las obras buenas que Él preparó de antemano para que anduviera en ellas. Por mí mismo no puedo, pero por el Evangelio que ha obrado en mí para salvación puedo. Esa es una. O la otra es que tal vez esa evidencia nos está diciendo necesitas nacer de nuevo, porque la rama que está muerta no puede producir fruto. Porque la rama que está muerta, el hombre que está muerto, no puede producir de sí buenas obras. Porque no hay bueno ni aun uno, no hay justo, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. Y eso me incluye a mí y le incluye a usted. Pero por la obra del Evangelio somos capacitados para andar como hijos de luz, para andar en buenas obras y así dar testimonio de la luz que disipa el pecado. Por esta razón es que Dios es quien merece ser glorificado por nuestras buenas obras. Pues estas buenas obras hacen evidente la poderosa y gloriosa obra de Dios en nosotros. Dice 2 Corintios. Y con esta porción vamos a terminar. 4, 6 y 7. 2 Corintios 4, 6 al 7. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es quien resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios es quien produce esto. Dios es quien decidió esto. Él es quien merece la gloria y nosotros solo somos instrumentos de su gloria. Dios, quien hizo venir de las tinieblas a su luz, quien mandó que la luz resplandeciera en nuestros corazones para así revelarnos su gloria por medio de Cristo, es quien también decidió colocar el tesoro del Evangelio en insignificantes vasos de barro, para que entonces cuando los hombres vean vuestras buenas obras y en ellas la evidente obra de Dios en Cristo, entonces glorifiquen al Padre que está en los cielos. La motivación, hermanos, para hacer sal y luz debe ser la gloria de Dios. No ser reconocidos y elogiados por nuestra buena vida cristiana y nuestras buenas obras. De hecho, si una buena obra no trae gloria al Padre Celestial, no es una buena obra. Glorificar a Dios significa dejar que Él se vea tal y cual Él es. Es todo poder, es todo justicia, todo santidad, todo amor, todo bondad, todo misericordia. Y al cumplir nuestra responsabilidad siendo sal y luz del mundo, vendremos a ser instrumentos en las manos de Dios para manifestar esa gloria a los hombres por el poder del Evangelio. Dice el pastor Miguel Núñez, el mundo necesita conocer cómo luce Cristo cuando se viste de médico, ingeniero, economista, ama de casa, profesor o cualquier otra cosa. En otras palabras, hermanos, tú y yo debemos reflejar el carácter de Cristo, de lo contrario estamos opacando su gloria. Así que cumplamos con nuestra responsabilidad en este mundo. Seamos sal y luz para gloria de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo haremos esto? De manera práctica en nuestro día a día. Cada uno de nosotros debe tomar responsabilidades prácticas que nos lleven a ser la sal y la luz de este mundo ante los hombres. Lo somos. Así dice la Escritura, somos sal y luz. Prácticamente vivamos como sal y luz en medio del mundo.